Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Sergio, Gergadu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 15 de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Muy buenas, David, también. Vamos a hablar del tema Simeone, porque en las últimas horas se ha conocido esa oferta de Arabia Saudí, pero también esa posible renovación de Simeone con el Atlético de Madrid. También vamos a hablar sobre Joao Félix y un posible regreso al Benfica. Parece que el Benfica está intentándolo. Vamos a ver cómo avanza la cosa. Y también más noticias sobre Morata y lo del Milan. Quizás se puede enfriar o quizás no. Veremos también la Roma, que está detrás de Álvaro Morata, y otras noticias de otros nombres como Højbjerg, Carrasco, De Paul, Lodi, también Oblak, que ha salido una noticia de Mundo Deportivo. Así que nada, mercado bastante interesante. Episodio muy interesante el que tenemos por delante y de nuevo daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el canal. El último vídeo ha llegado a los 300 likes, así que de nuevo daros las gracias, al igual que en iVoox. Mil gracias. Y nada, vamos a por este episodio número 15. Muchas gracias a todos por el apoyo. Esos 300 likes se agradecen mucho. Si podéis llegar a 300 también en este vídeo, oye, ya sería increíble. A ver si lo podemos intentar. Pero bueno, ya os dejamos a vosotros si queréis. Y bueno, también antes de empezar, nos recordamos que tenemos parches disponibles aquí de padres a hijos. Tenéis los precios aquí en pantalla. Y bueno, si os gustan, podéis contactarnos tanto por correo electrónico de padresahijoscontacto@gmail.com, también por Twitter, por Instagram, redes sociales. Contestaremos siempre. Así que nada, una vez dicho esto, comenzamos con este episodio del mercado. Vamos a empezar con la información de Diego Pablo Simeone, porque el otro día en Marca, Isaac Suárez y David Medina lanzaban un artículo comentando que tras algunos tanteos de Arabia Saudí a Simeone, el Al-Ahly, el equipo que veis en pantalla, le habría hecho una mareante oferta a Simeone. Sería una de esas ofertas que harían que Simeone fuera una de los personajes mejor pagados de la Liga de Arabia Saudí, con personajes como Cristiano Ronaldo, Benzema, ni mucho menos. Así que esa es la oferta, pero en ese mismo artículo daban un poco la certeza de que Simeone no va a salir del Atlético de Madrid. Está pensando en la planificación de la próxima temporada y de hecho también comentan en Marca que de hecho va a haber una reunión en las próximas semanas o en los próximos meses entre el Atlético de Madrid y Simeone para tratar la renovación. Es decir, no cierran ni mucho menos la puerta a que Simeone renueve. Además, en el larguero, el otro día también Talavera comentaba esta posibilidad de Arabia Saudí, pero decía que es el propio Simeone el que cerró la puerta del Al-Ahly para ir a Arabia Saudí. Simeone tiene muy claro que quiere seguir en el Atlético de Madrid y el club no piensa en un futuro sin Diego Pablo Simeone en el banquillo, al menos hasta que esté Gilmarín como propietario del club y por eso se busca esa renovación. En las próximas semanas seguirán las conversaciones que ya ha habido, ya se ha dejado un poco encarrilado el tema de una posible renovación y seguramente en los próximos meses veamos el anuncio oficial de la renovación de Diego Pablo Simeone, en principio para hasta 2026, 2 años más. Lo único que ya lo hemos comentado, que se va a ofrecer un año más otro opcional, dependiendo un poco de los objetivos. También se va a ajustar el tema del salario con la plantilla. Ya hubo una bajada, pero se espera otra por parte de Simeone y su cuerpo técnico, pero nada, el tema de Simeone está un poco cerrado y solo hay una certeza que va a seguir en el Atlético de Madrid y ojalá sea durante muchos años más. Hablando de Arabia Saudí, ayer en el larguero comentaba Anton Meana que en Arabia Saudí se están cansando bastante de las filtraciones que están llevando a cabo los agentes de futbolistas y entrenadores. Dicen que solo buscan inflar contratos a su costa. Es verdad, dice Anton Meana, que hay de los 4 grandes equipos de Arabia Saudí, todos manejan una lista de en torno a 30 futbolistas. Y en esa lista de 30 dice Anton Meana que están Morata y Griezmann. Es decir, el interés de Arabia Saudí en Morata y en Griezmann es real. De Morata se sabe que ha habido ofertas. De Griezmann también lo hemos comentado aquí a veces, pero ya sabemos que el francés no va a salir del Atlético de Madrid. Claro, es normal. Al final los representantes juegan con Arabia Saudí, dicen que tienen esas ofertas, pero el dinero llega hasta donde llega y hay pocos jugadores que interesan a Arabia Saudí. Tienen que tener un buen nombre, aunque sí que hemos visto otros fichajes, igual no de tanto nivel, como el de Jota, ex de la Liga, que estaba en el Celtic, pero principalmente se están centrando en figuras como Benzema, Kanté, etcétera, y parece ser que Griezmann y Morata sí que interesan. Griezmann no va a salir del Atlético de Madrid y luego un Morata que su futuro está más que nunca en el aire con esas ofertas de Italia que comentaremos ahora,
y si al final no entran los italianos, ya hemos comentado en el canal que Morata no acaba de ver con malos ojos esa oferta y que se lo está pensando seriamente, aunque prioriza seguir en Europa. Pues ya que estamos, vamos a hablar ya de Álvaro Morata, porque la verdad es que ha habido un giro bastante dramático, no voy a decir así, porque tampoco ha sido tan dramático, pero sí que es verdad que ha cambiado un poco la cosa a cómo estaba a la semana pasada, porque de hecho David Medina en Radio Marca comentaba a principios del fin de semana que Morata está más cerca del Milan que nunca, pero en las últimas horas, también vemos, por ejemplo, la portada de la Gazzetta dello Sport, en las últimas horas ha dado todo un pequeño giro, porque desde Italia incluso comentan que se está estancando, incluso se podría enfriar. Según comenta Alessio Laimo en Tutto Mercato Web, el posible paso inicial del Milan quizá no sería un traspaso. Es verdad que aquí en la Gaceta de los Sport comentan un traspaso, una oferta de 12 millones, pero comenta Alessio Laimo que la cesión es la opción más viable para el Milan, sobre todo una cesión con opción de compra, y comenta también que es poco probable que el Milan fiche a Morata directamente, es decir, un traspaso esta misma temporada. Mateo también en relevo comentaba el otro día que hay que tener bastante calma con Álvaro Morata, que no está tan cerca del Milan como se puede decir. Además, Di Marzio añade una información bastante importante, dice que el Milan no va a poder acogerse al decreto de crecimiento para ofrecerle a Morata un salario neto más alto. Esto sería también para facilitar el fichaje debido a las exenciones fiscales de Italia. Y Antonio Vitiello, ya para rematar esto del Milan, dice que lo de Morata al Milan se está complicando por los altos costes de la operación. Es decir, ya sabemos que la oferta del Milan al Atleti era de 12 millones, el Atleti pide 20 y quizás el Milan no está dispuesto a pagar esos 20. No llegan al precio y los italianos siempre buscan esa cesión con opción de compra y en el propio Morata lo hemos vivido con la Juventus, donde ha ido 2 años y siempre se guardaban esa opción de compra no obligatoria y por eso Morata no acabó la Juventus porque al final esos 35 millones era un coste muy alto, pero al acabar la cesión también la Juventus valoró el fichaje por mucha menos cantidad. Ahí la última palabra la va a tener el Atlético de Madrid. Si le interesa una cesión con opción de compra, en el caso de Morata, yo creo que lo que se busca es hacer caja con el jugador, por lo que se puede valorar un traspaso, salvo que esa opción de compra sea obligatoria y a final de temporada tengan que ejecutar, porque no creo que se arriesguen otro año más a que Morata pueda regresar y tienes otra vez el mismo problema. El Milan ofrece 5 millones a Morata, algo menos de lo que cobra aquí, porque al final Morata sí que es cierto que con la renovación se bajó el salario, pero solo esta temporada, porque la próxima ya va a cobrar esos 6 millones y medio más bonus, que es prácticamente lo que cobraba antes de la renovación. Lo hemos visto cómo se han prolongado los años de contrato para diferir ese salario, caso idéntico al de Lemar, pero no se bajan el sueldo, simplemente amplían esa renovación para que el Atlético de Madrid tenga más tiempo para poder pagar y cuadrar la masa salarial. Y de hecho, en el caso de Morata, no solamente dicen y ponen en duda de si pueden llegar al precio que pide el Atlético de Madrid, a esos 20 millones, sino que ya hablan de otras opciones como Taremi, pero habrá que ver si es un interés real en el jugador o también utilizan el nombre de futbolistas, en este caso como el jugador del Porto, para presionar al Atlético de Madrid y que acepten una oferta más baja. Sí, porque Mateo decía también que el Milan tiene a Taremi en su lista desde hace varias semanas, era una de las opciones quizás también por detrás de Álvaro Morata, y Antonio Vitiello, además de decir que se complica el fichaje de Morata por el Milan, dice que Taremi es una opción a tener en cuenta. Como dice Diego, es un poco la duda esa, ¿no? Si de verdad interesa Taremi o es una estrategia para abaratar el coste de Morata, veremos a ver también en los próximos días. Claro, lo hemos visto con muchísimos futbolistas y también con jugadores que quiere el Atlético de Madrid. Con Amrabat está ocurriendo que si un día tiene un acuerdo con el United, otro día tiene con el Atlético de Madrid y al final son medidas que utilizan los representantes, también con la ayuda de los medios para presionar un poco a los equipos. Así que vamos a ver cómo avanza lo de Taremi y si es una medida de presión o si realmente el Milan tiene a Taremi como una opción secundaria. Álvaro Morata, que lo quiere el Milan. También la Roma Mm. se ha interesado en el futbolista español, lo único que Mourinho ha hablado y ha dicho que él no habla de futbolistas que no juegan en la Roma. Gracias, Francisco, por el follow. Sí, porque también Mateo y también lo comentaban en Italia Jacopo Aliprandi en el Corriere dello Sport, comentan que Mourinho ha hablado con Morata, ha llamado a Álvaro Morata, ha hablado con él. También Dybala, dicen en Italia que ha llamado varias veces, de hecho, a Morata en los últimos días, pero
ya sabemos que la Roma quiere a Morata, pero los costes de la operación son bastante elevados. Si ya lo son para el Milan, que ha ingresado, por ejemplo, 70 millones por Tonali, también lo va a ser para la Roma, que además comentan que tiene que vender antes de hacer un plan de fichajes para la delantera. Ya sabéis que Tammy Abraham se ha lesionado, la Roma busca delantero, y Morata es uno de los deseos, sobre todo de Mourinho. Mientras tanto, Thiago Pinto, también uno de los directivos, sigue apostando, en este caso, por Scamacca, así que son un poco esas dos opciones, pero como dice Diego, Mourinho ha hablado en rueda de prensa. Bueno, antes de continuar, muchísimas gracias, Mil gracias. Sergio Normal, por el Prime. Así que nada, bienvenido de nuevo a la familia de Padres e Hijos. Y tienes a Luis dando la bienvenida, así que muchísimas gracias por ese Prime y por apoyar el canal. Y como dice Diego, Mourinho ha dicho en rueda de prensa que no habla ni de Álvaro ni del mercado, que solo habla de sus jugadores, así que puede ser verdad que Mourinho haya hablado con Morata. De hecho, coincidieron los dos en el Real Madrid, le tiene en alta estima el portugués al internacional español, pero claro, el coste es bastante complicado y quizás está más lejos incluso de la Roma Morata que del Milan. Mil gracias, Sergio. Y nada, lo de Morata, al final en Italia llevan hablando semanas, incluso meses, de esas conversaciones entre Mourinho con Morata. También meten a Dybala, un futbolista que se conocen de su paso por la Juventus, y dicen que están intentando convencer al jugador, pero el tema es el económico. Pasa lo mismo que con el Milan, lo único que la situación económica del conjunto milanista puede ser mejor que el de la Roma. Por lo que comenta Dani, han ingresado al final unos 70 millones de euros, aunque depende de la fuente, hablan de 70, otros de 60, incluso en Italia alguno ha llegado a decir, algún medio, 80 millones por Tonali, y por eso hay dinero fresco por parte del Milan para acceder a un fichaje. En el caso de la Roma no, aparte va a jugar Europa League y por eso puede ser más complicado. Mourinho niega esos rumores, pero la Roma sí que está interesada en Morata, lo único que Scamacca, que también interesa al Milan, parece ser la opción prioritaria. Está un poquito en duda quién va a formar la dupla de ataque con Griezmann la próxima temporada. Ya sabéis, se ha anunciado, Griezmann va a recuperar el dorsal número 7 la próxima temporada. También había quien podía decir que el 8 también podría quedárselo, pero finalmente va a volver al 7, a pesar de que el 8 sea un número tan especial para Antoine Griezmann, porque también es el número de Luis, es el día en el que nacieron sus hijas. Pero también hay quien dice que este cambio de dorsal puede afectar bastante a Joao Félix. Según Rubén Uría, han anunciado tan pronto este cambio de dorsal de Griezmann del 8 al 7 porque ya se habían vendido algunas camisetas de Griezmann con el 8 para la próxima temporada y querían evitarse las quejas de aficionados y que además muchos siguieran comprando la camiseta errónea de dorsal con el 8 porque va a vestir el 7. Pues a mí me sorprendió por el tema ese de que al final es un número muy especial para él, también le ha ido bien, pero principalmente por el nacimiento de sus hijas, pero al final vuelve Griezmann a sus orígenes, al número 7, y yo creo que es un movimiento obviamente hablado entre el propio Griezmann y Joao Félix, lo único que sí que le puede dejar un poco mal a Joao, en una mala situación, porque claro, te quitan tu número y al final la apuesta del club es clara, el número 7 del Atlético de Madrid, un número que habla y dice de un buen futbolista. El número 7, al igual que el 10, es para Antoine Griezmann. Lo único que, por una parte, es normal. El Atlético de Madrid sabe y es consciente, y lo habrá visto y vivido en nuestros primeros días, que la camiseta de Griezmann va a ser una de las más vendidas de esta temporada, o incluso puede ser la más vendida, y si la gente compraba con el 8, pues se iban a acabar quejando, como es normal, y por eso el club se ha movido pronto para poner el 7 a Griezmann y que no haya ningún problema y que la gente compre la camiseta con el número de Griezmann. Seguramente en los primeros días hayan vendido alguna con el 8, no sé si el club estará haciendo algo para poder cambiarlo, y es un tema por el tema económico, por el tema de marketing, y que no haya ningún problema. Lo único eso, al final, Joao Félix, que era la estrella, que se le había dado el 7 de Griezmann, en este momento era el 7 del francés, se queda sin su número. Veremos si sigue la plantilla, se va. Si sigue, podría coger el 11 que tiene con Portugal, aunque está Lemar. No sé, ya veremos lo que pasa con Joao, aunque ahora hablaremos del portugués largo y tendido. Sí, puede haber cambio ahí de dorsales entre algunos jugadores, pero también sobre este tema hablaba David Medina en Radio Marca, sobre el tema del dorsal, de Joao Félix, decía, el cambio de dorsal de Griezmann es una manera de reconocer su importancia, dándole un toque de atención al portugués y a Jorge Méndez. El lunes, es decir, mañana, Joao se va a presentar en San Rafael, lo tiene difícil aquí, dice David Medina, es un pulso entre él y Simeone y el ganador, en un pulso, perdón, entre él y Simeone, el ganador es el argentino para la afición y para el club. Saldrá, dice David
Medina de la forma que sea. Ya sabéis el posible interés del Paris Saint-Germain, sobre todo de la mano de Luis Enrique. Ha comentado Jesús Colino en AS estos últimos días que al PSG le gusta Joao, pero que tiene que hacer números. Podrían salir jugadores como Neymar, por ejemplo, ya lo comentamos en su día. También lo comenta Mateo, que es una posibilidad que Neymar se vaya a la MLS y que entonces el PSG tenga dinero fresco para fichar o quizás la cesión de Joao Félix. Luis Enrique quiere a Joao Félix y además comentan también en AS que el propio Joao Félix ve con muy buenos ojos fichar por el Paris Saint-Germain. Claro, porque él quiere un proyecto de Champions y obviamente el Paris Saint-Germain es un proyecto interesante y luego puede ser un verano en el que salgan estrellas como Neymar mismamente y ahí puedan tener dinero fresco. También desde Francia informan que el Paris Saint-Germain está dispuesto a gastarse 200 millones en la zona de ataque, así que no tendría problemas. Lo único que habría que ver si llega a esos 90, 100 millones que pide el Atlético de Madrid, los cuales parece un precio muy excesivo por el rendimiento del jugador y también por su situación. Lo único que es un jugador que al PSG le gusta desde hace tiempo, que Méndez puede mover sus hilos y aparte el nuevo entrenador, Luis Enrique, parece estar interesado en el portugués. Hoy había una información, que creo que es la información del día, que el Benfica sueña con Joao Félix, algo muy complicado, pero no imposible. Sí, porque lo comentaba Récord, también en portada decía el diario portugués que el Benfica sueña con el regreso de Joao Félix, que Rui Costa ya se está moviendo para ver las opciones de obtener la cesión. Sería una cesión porque, claro, el Benfica no puede pagar 100 millones por Joao Félix y además, también importante esto, Joao Félix ve con bastantes buenos ojos su regreso al Benfica. Podría ser un escenario ideal para relanzar su carrera. Un paso atrás para dar dos hacia adelante podría ser también beneficioso para la carrera de Joao Félix. Pues lo puede ser perfectamente. Y esto es algo que hemos hablado alguna vez con vosotros en el canal, que igual tiene que volver a Portugal, tiene que dar un paso atrás para volver a tener esa sensación de un futuro gran futbolista, como parecía que iba a ser Joao Félix cuando vino al Atlético de Madrid. Y a lo mejor es un proyecto que le puede venir mejor a él. Lo único que es complicado, porque es complicado, porque al final el Benfica obviamente no puede acceder a un traspaso y a nivel de cesión habría que ver las condiciones a las que llega. ¿Se podrá hacer cargo del 100% del salario el Benfica? Que yo a Félix ahora ya tiene un salario alto y aparte de eso el Atlético de Madrid pide unos 10 millones por la cesión, algo que puede complicar todo para el Benfica. Lo único que ahí está el interés, el jugador parece ser que no vería con malos ojos volver a su país, volver al equipo donde triunfó y donde le permitió que el Atlético de Madrid se gastase 120 millones de euros en él. Así que desde Portugal insisten, lo único que dicen, obviamente por el tema económico, que es una opción muy complicada y la sensación que tenemos nosotros es que al final se puede recurrir al Benfica si no queda otra y ya sería que se tuviese que quedar. Sí, dicen aquí en portada también difícil, pero no imposible. Así que, oye, quizás el Benfica puede sumarse como una de las opciones para el propio Joao Félix. Un Joao que también ha dado mucho que hablar esta story que subió, gracias Daniel por el follow. Yo lo veo como una simple story. Hay algunos que incluso han afirmado que es un gesto de que se puede quedar. Poderse se puede quedar perfectamente Joao Félix, porque puede pasar de todo en el mercado. Pero yo ahora mismo lo veo con pie y medio fuera. Aunque tengo que decir que una pequeñísima parte dentro de mí sigue teniendo la esperanza de que Joao Félix puede seguir funcionando en el Atlético de Madrid, pero claro, es una pequeñísima parte de mí. Yo lo veo complicado, que se quede, pero al final la relación con Simeone se podría arreglar, lo único que me parece difícil. La verdad que es difícil y yo creo que esto es al final más un gesto de que el club, vamos, de que la Champions haya subido esta foto y ha vuelto a recordar ese buen momento cuando ya Félix habrá sido de sus mejores momentos en el Atlético de Madrid. Y bueno, si salen Morata y Joao, se habla también de que podría llegar un 9, quizás un 9 de nivel, depende de lo que reciba el Atlético de Madrid. Muchos hablan siempre de Vlahovic. Hay que comentar también la información de Giovanni Albanese diciendo que el Chelsea no ve con malos ojos un intercambio Lukaku-Vlahovic, por lo que quizás se podría cerrar la puerta entonces a un posible fichaje de Vlahovic por el Atlético de Madrid, incluso de Lukaku, si llega a interesarse en algún momento de este verano el Atlético por Lukaku, pero Nicolo Sira ha desmentido esta información, dice que pese a los rumores, la Juve no está interesada ahora mismo en Romelu Lukaku, y aprovechando también que hablamos de la Juve, se ha confirmado que la Juve no va a jugar la Conference League, va a renunciar a jugar competición europea para que el año que viene no tenga que sufrir más sanciones por parte de la UEFA.
El tema de la Juventus con Lukaku parece que se enfría. Lo único que ayer comentaban que el Chelsea podría estar dispuesto a un intercambio y lo vería con buenos ojos que Lukaku se fuese a la Juventus y Vlahovic más dinero, obviamente, porque el serbio está más cotizado ahora mismo que Lukaku, pudiese entrar en una operación, pero ya enfrían que realmente la Juventus está interesada en Lukaku, por el cual el Chelsea pide unos 25-30 millones de euros. Y al final traemos esto porque Vlahovic parece que podría ser una de las opciones o el sueño también del Atlético de Madrid en caso de que saliese Joao Félix y Álvaro Morata. Muchos comentan que el delantero ideal para el Atleti es Jonathan David, el delantero del Lille, y también lo comenta incluso la inteligencia artificial de Dazón, comenta que Jonathan David sería el mejor sustituto posible para Álvaro Morata. De hecho, le dan un 98% a que sería el mejor jugador de la plantilla, es decir, que rendiría un 98% mejor que el resto de la plantilla. Hay mucha gente en el canal que ha pedido en varias ocasiones el fichaje de Jonathan David, algo complicado porque el Lille ya pagó bastante dinero y obviamente si sale de Francia es a cambio de mucha pasta. Lo único que, según la IA, podría ser el delantero perfecto para el Atlético de Madrid con ese 98%. Luego tenemos a Ben Yedder, un ex de la Liga, al que yo personalmente es un jugador que me gusta muchísimo, lo único que se fue del Sevilla, donde lo hizo muy bien, y en el Mónaco también ha rendido a grandísimo nivel, siempre con muy buenas cifras goleadoras. Y luego tenemos a un futbolista con el 96%, del cual hemos hablado antes, Taremi, un jugador que ya a mí no me gusta tanto, aunque es cierto que Portugal no está rindiendo bien, pero al final aquí la inteligencia artificial valora simplemente datos, es algo totalmente objetivo y pondrían a Jonathan David, al canadiense, en la zona de arriba. Aunque para que lleguen fichajes, como ya todos sabemos y estamos acostumbrados, se tiene que ir gente y muchas veces incluso en algunos mercados hablamos casi más de salidas que de fichajes. Vamos a ya posibles salidas del Atleti. El otro día en Tutomercato Web, en el artículo creo, en el mismo artículo en el que se hablaba, en el que hablaba Alessio Alaimo de Morata, comentaba también que el Valencia le sigue la pista a Saúl. Ya sabemos que es una de las opciones que tiene en España Saúl. Sería una cesión y es complicado que se hagan cargo de toda la ficha. Sería también una ficha pues dividida entre Atleti y Valencia, pero claro, todavía está pendiente la decisión de Saúl de ir a Arabia Saudí. La de Valencia es una opción complicada, está ahí, pero es complicada. Yo veo más a Saúl diciendo sí a Arabia Saudí que el Valencia pueda obtener la cesión de Saúl. Encima el Valencia está en una situación económica muy delicada y aparte una cesión, la ficha de Saúl son 7 millones de euros, como mucho que se pueden hacer cargo de la mitad del salario, unos 3,5 millones de euros, aún así es una ficha altísima para el Valencia y si al final Saúl sale, parece más sencillo que pueda recalar en Arabia Saudí, donde ofrecen oferta de traspaso, algo que no se esperaba por Saúl, y lo que comentamos el otro día en el último episodio, no llegan a lo que pedía Saúl, pedía en torno a 15-20 millones, pero la oferta final sí que se acerca y ya depende del jugador en dar el ok, porque el acuerdo entre Arabia Saudí y el Atlético de Madrid no va a tener ningún problema, lo único que hay es una decisión que debe tomar el propio futbolista. El tema Rodrigo Riquelme, gracias José por el follow, y Manchester City, que se ha comentado en las últimas semanas, Mateo ahora dice que la operación está parada. En Inglaterra han negado que haya operación, en España sí que es verdad que comentaban incluso una oferta de 15 millones más 6 en variable, que el Atleti llega a pedir 30 millones por Rodrigo Riquelme, y Mateo ahora mismo, como digo, dice que la operación a Manchester City y Rodrigo Riquelme está parada, un Rodrigo Riquelme que ayer creo que hizo un gran partido en la final contra Inglaterra. Es verdad que España pierde la final del Europeo Sub-21 por un 1-0 ante Inglaterra, pero Riquelme sale en la segunda parte y es uno de los mejores para mí de la segunda parte de España. Claro, el tema de Riquelme parecía que se había calentado mucho, ya hablaban de una oferta, lo único que desde Inglaterra muy importante, como es la BBC, dijo, calma, que no hay ni siquiera una oferta por Rodrigo Riquelme. Y ya después de ese momento, medios de Manchester dijeron lo mismo, que el City no había hecho ninguna oferta, aparte de que alguno decía que no había ni interés, como hemos dicho en el canal, que era la BBC, que decía que no había interés del City. Lo único que siguen hablando de lo de Riquelme, que se pedirían unos 30 millones de euros, lo único que su futuro está en el aire y va a depender de la pretemporada que haga. Veremos cuándo se incorpora con el Atlético de Madrid, porque ayer terminó ese europeo sub-21 y ya el propio jugador
habló un poco de cómo podría ser este futuro inmediato, no sabía si iba a tener vacaciones, si se tenía que incorporar con el equipo, pero dice que él no tenía ningún problema de rechazar esos días de vacaciones para incorporarse a la plantilla e intentar ganarse un puesto, así que saldremos de dudas muy pronto. Y el tema de Riquelme sigue un poco en el aire, una salida o quedarse en el Atlético de Madrid. Lo único que el jugador parece que lo tiene claro, que quiere quedarse o salir traspasado, que no quiere tener más sesiones. Y a pesar de que la opción de compra del Barça sobre Carrasco haya caducado, se sigue hablando del futuro del belga, e incluso para el Barça, porque también en Mundo Deportivo recogían la información de Sai Lugasi. El otro día, el viernes, hubo una reunión entre Laporta y Pini Zahavi, que Pini Zahavi, recordemos, es la agente de Carrasco, y decían que en esta reunión Zahavi hizo presión para que Carrasco llegase al Barça, pero ahora mismo dicen también en Mundo Deportivo que es un jugador, Carrasco, que no tiene mucho recorrido, además de que el Barça tendría que hacer varias ventas para poder fichar a Carrasco, ya no por la opción de compra que se manejaba, sino incluso por un poquito más. Es muy complicado porque al final expiró esa opción de compra que tenía el Barça por 19 millones, una cifra a la que ni se acercó, ofrecían unos 10 millones de euros y ahora mismo el Atlético de Madrid no tiene ningún vínculo con el Barcelona. Esa oferta, vamos, esa cláusula que se firmó por Carrasco fue cuando el Atlético de Madrid consiguió por 3 millones de euros a Depay, por eso costó ese dinero el neerlandés, porque se podría incluir en un futuro una operación con Carrasco. Una vez que ha expirado, parece difícil que el Barcelona pueda acceder a un fichaje como el del belga. El próximo verano, pues podría ser una opción. Si al final decide Carrasco quedarse y no renovar como agente libre, parece que podría acabar en el Barcelona este verano. Es muy, pero que muy difícil. Y el futuro de Carrasco, que ya ha empezado la pretemporada, bueno, se incorpora mañana Carrasco, ¿no? Sí, porque fue internacional con Bélgica en estos partidos Claro, últimos. fue con Bélgica, que incluso llegó a ser capitán de la selección Mm. belga. Va a estar entre el Atlético de Madrid y si sale tiene pinta de que podría ser a la Premier, porque hablaban de Arabia Saudí, pero no sé si Carrasco volverá a probar un destino exótico como hizo en su día a China y donde no acabó de estar muy contento. El que ya se incorporó el viernes, porque no fue con Francia, es Lemar, se incorporó al Atlético de Madrid. Y Aarón Domínguez comenta también en Twitter que el Atlético lo está ofreciendo a varios equipos. El otro día comentábamos en el mercado de fichajes que habían llegado dos ofertas de cesión que no satisfacían del todo al Atlético de Madrid lo que pedía por Lemar. Y este es el verano quizás en el que más están saliendo noticias sobre las posibles salidas de Lemar. Lo que pasa es que, claro, casi ningún equipo llega a lo que pide el Atlético de Madrid. Por eso el Atlético está ofreciendo a Lemar a varios equipos. Lo único que también por primera vez el Atlético de Madrid puede valorar una oferta de una cesión. Antes era traspaso nada, ahora podría ser distinta la situación de Lemar, el cual liberaría una gran masa salarial, conseguir por una cesión o por un traspaso, que es lo que busca el club, pero parece muy complicado y eso abriría la puerta para que se quede Barrios o Riquelme o incluso irá por un interior, entre los cuales el Atlético de Madrid, como siempre, tiene jugadores en la lista, en la que puede estar Carlos Soler. La de Lemar, al igual que la de Saúl, podría abrir la puerta a otros futbolistas. Veremos si acaba saliendo. Siempre suena para salir, pero Lemar siempre se acaba quedando. Lo único que este es el verano en el que más posibilidades tiene de una salida. Y por un jugador por el que no se está hablando nada de salida hasta el día de hoy es De Paul. Y digo hasta el día de hoy porque en el día de hoy han salido varias informaciones desde Italia. Primero, Il Tempo ha comentado que De Paul ha sido ofrecido a la Roma, algo que a mí me cuesta un poco creer porque tanto el Atlético como De Paul parece que quieren que siga en el Atlético de Madrid. También comentan en este medio que hay dudas de la Roma para fichar a De Paul por los altos costes de la operación y el alto salario que tendría De Paul en la Roma comparado con el Atlético de Madrid. También en la República comentan en este caso que el sueño de la Roma para el centro del campo es Rodrigo de Paul, pero también comentan eso, que las demandas salariales del jugador y la demanda de traspaso por parte del Atlético de Madrid complicarían todo el traspaso, así que lo de la salida de Paul a mí me suena bastante raro. Bastante raro, no hay confirmación desde España y tampoco creo que la haya porque es un tema que parece ser que es muy rumor y por eso recalcamos que viene desde Italia. De Paul no va a salir. El club lo valoró, obviamente, hace unos meses que pudiese salir, no llegaron ofertas, pero la situación de Paul después del Mundial ha cambiado mucho, siendo un jugador muy importante en la segunda vuelta y al cual ahora mismo yo creo que la cabeza de Simeone, si piensa en un centro del campo, es con De Paul como jugador titularísimo del equipo. Antes de nada,
mil gracias a Pablo por ese Muchísimas Prime y gracias. esos 3 mesazos. y volver a Ahí está ganar, y entrando ganar, la y Ahí se ganar, alerta, y a ganar. ver qué ¿Me nos queréis que dice. me tire media hora? Eso es el fútbol. Aupa Atleti, a ver si por un año el Cholo tiene una Ojalá. plantilla Pues extensa y buena. Pues ojalá, ojalá, porque es lo que pedimos todos y también una plantilla competitiva, porque Simeone en cuanto tiene un equipo competitivo, te compite por las ligas y por las Copas de Europa. Así que muchísimas gracias, Pablo Humphrey, por ese Prime de 3 meses. También gracias a Juanito LC por el follow. Así que lo de Paul, como decimos, bastante extraño, no parece que vaya a salir esta misma temporada del Atlético de Madrid. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, dar al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También me suena a mí bastante extraño la posible salida de Jan Oblak, sobre todo porque se está recuperando de su lesión, ahora hablaremos también de ese tema, y en Mundo Deportivo comentaban que si Onana se marcha al Manchester United, ya se ha confirmado la salida de Gea, parece que Onana del Inter se va a ir al Manchester United, el Inter tiene entre sus favoritos para sustituir a Onana a Sommer, portero del Bayern de Múnich, y esto repito, según comenta Mundo Deportivo, esto haría que el Bayern se pudiese interesar en Jan Oblak. A pesar de esto, según comenta Ángel María Herrera, el Atlético de Madrid está bastante tranquilo. Yo también lo estoy. Creo que no es el momento para que Oblak salga del Atlético de Madrid. Otra noticia idéntica a la de Rodrigo de Paul. De Paul se quiere quedar y Oblak obviamente también se quiere quedar en el Atlético de Madrid, donde es un jugador que lleva muchos años, es uno de los capitanes y por eso ha querido renovar este contrato hasta 2028, que sigue sin ser oficial, al igual que Lemar. Bitzel, que tampoco se ha hecho oficial que haya renovado por ese año que tenía opcional y que se renovó automáticamente al cumplir ciertos partidos. Veremos si el Atlético de Madrid antes de que empiece la temporada lo hace oficial, pero podemos confirmar que Oblak ha renovado ese contrato hasta 2028 y lo ha hecho porque cree todavía en el Atlético de Madrid. Él siempre lo ha comentado, que mientras vea que el equipo puede competir, él va a seguir y ahora trabaja en esa recuperación. Ojalá esté desde los primeros partidos de la temporada. Ya se le vio sobre el césped, lo cual son muy buenas noticias respecto al esloveno, el cual llevaba desde el 24 de abril, yo creo que era más Sí. o menos por ahí, sin entrenar con el equipo. Así que no le demos más bombo a este tipo de rumores, al igual que el de Paul, que los dos quieren seguir y el club no piensa en una salida. De hecho, incluso se ha tirado al césped, o sea, bastante bien la recuperación de Oblak y se le espera también para el inicio, sobre todo de la temporada de la Liga, ese 14 de agosto. También el otro día en De Padres a Hijos subimos un vídeo hablando de Lodi, de Hoybier, de las presentaciones de Azpilicueta y de Soyunchu. Si no lo habéis visto, dejaremos una tarjetita. Os tenemos que agradecer también todo el apoyo que está teniendo ese vídeo, casi 300 likes en ese vídeo. Y en ese contenido también hablábamos de que Lodi tenía varias ofertas y una de ellas parece, según Mateo, era del Marsella. El Marsella habría hablado con el Atlético de Madrid para obtener una cesión por Lodi, una cesión que no habría gustado al Atlético. El Atlético busca un traspaso y esto ha hecho que el Marsella se aleje de Lodi. Según comentan en As, gracias Martín Garbini por el follow, tanto Edu Burgos como Andrés Rubia dicen en As que hay posiciones muy alejadas entre el Atlético de Madrid y el Olympique de Marsella por Lodi y que el club francés no va a insistir en su fichaje al considerar caro el precio que pide el Atleti. El Atleti pide en torno a 15 o 20 millones y también comentan en ese artículo que los dos clubes que más opciones tienen para fichar a Lodi a día de hoy son Benfica y Nottingham Forest, que, según As, parece que ha podido volver a la carga en las últimas semanas. El Benfica descartó a Milos Kerkez, por lo que Lodi es uno de los jugadores que más interesa para esa posición de lateral izquierdo y ya sabemos de esa relación entre el Benfica y el Atlético de Madrid, que seguramente se retomen las conversaciones, al igual que el Forest, que se habló de que estaba negociando con el Atlético de Madrid nada más expirar esa opción de compra que tenía el Forest, la cual que consideraba que era de unos 30 millones de euros excesiva y por eso se buscó una negociación, pero parecía, mejor dicho, que se acababa ese interés en Lodi, pero los ingleses vuelven a la carga con el Marsella ya totalmente descartado porque solo valoraban una cesión. El Atlético de Madrid se ha cerrado en banda y busca sí o sí esos 15-20 millones que permitan conseguir esa amortización por el brasileño y Forest y Benfica como favoritos para llevarse a un Lodi que ya está entrenando con el Atlético de Madrid.
Sobre Pierre-Emile Højbjerg, es verdad que en las últimas horas no ha salido demasiada nueva información. Lo del otro día lo repetimos. El Tottenham y el Atleti es verdad que han podido hablar sobre Højbjerg y sobre todo que Højbjerg está abierto a fichar por el Atlético de Madrid. Habría dado su sí al Atleti. Y importante también lo que traemos hoy, aunque no sean novedades sobre esa negociación, pero sí es importante que Fabrizio Romano, que creo que no había hablado tampoco sobre este tema hasta ahora, ha dicho Fabrizio que sí que es verdad que existe la posibilidad de que Højbjerg se vaya del Tottenham y sí que es cierto que el Atleti está muy interesado en el danés, así que lo confirme Fabrizio ya es un gran avance. Claro, son buenas noticias que Fabrizio hable de este interés del Atlético de Madrid en Højbjerg, que parece ser el favorito. Lo único que es una operación complicada, es difícil sacar a un jugador de la Premier League que tiene un salario alto, aparte de que las exigencias del Tottenham no van a ser bajas por el danés. Sí que es cierto que los ingleses están abiertos a dar salida a Højbjerg, pero no a cualquier precio. Y el Atlético de Madrid veremos si consigue competir por su fichaje y ojalá se acabe dando porque sería la guinda del pastel para el centro del campo y un 5 perfecto para el equipo. Højbjerg parece el favorito para el pivote del Atlético de Madrid. Si no sale lo de Højbjerg, se sigue hablando mucho también todavía de Sofiane Amrabat. Según informan Hanif Ben Berkane y Santi Auna en Footmercato, reconocen o repiten en este caso que el Atleti tiene un acuerdo con Amrabat, es algo que ya se ha comentado en las últimas semanas, pero que el Al-Ahly, el mismo equipo que hablábamos antes con Simeone, parece que habría hecho una oferta a la Fiorentina por Sofiane Amrabat, pero que él parece que quiere quedarse en Europa, así que parece que puede tener otro competidor el Atleti por si finalmente se decide en fichar a Amrabat. Lo único que si el jugador dice que no, Arabia Saudí al final depende de la decisión del futbolista, porque con el club no van a tener ningún problema para llegar a un acuerdo. Ahora, el jugador tiene que estar dispuesto a irse a Arabia Saudí. Parece que Amrabat no lo está. Insisten en ese acuerdo con el Atlético de Madrid, el cual no existe. Sí que es cierto, como hemos dicho siempre en el canal, que interesa mucho a Amrabat, pero no hay ni ofertas al jugador ni a la Fiorentina, así que todo muy parado por Amrabat y veremos también un poco de lo que ocurra con Højbjerg para que se vuelva a activar el tema del marroquí. También se hablaba hace varios días de Al Musrati, el centrocampista del Braga. Telemadrid en su día comentó esas negociaciones entre Atleti y Braga por Al Musrati, algo que confirmaban desde Portugal, pero Gianluigi Dragone también decía después que era humo. Ahora Telemadrid ha vuelto a la carga con este jugador y ha dicho que el Atleti ofrece 15 millones por Al Musrati y que el Sporting de Braga pide 20. Vamos a coger un poco con pinzas esta información porque también falta confirmación de otros medios, solo lo ha comentado Telemadrid, pero Al Musrati podría ser también otra alternativa, si es cierto, a Højbjerg y Amrabat. Sí, lo único que parecía que era un poco más para inflar el precio de Al-Musrati a un posible traspaso. De nuevo vuelve a sonar el Oporto y parecían que habían metido al Atlético de Madrid para engordar de nuevo el precio. También se habló de esta negociación entre el Braga con el Atleti por Samuel Lino, de la cual no se ha vuelto a comentar absolutamente nada y Telemadrid dice que hay esa oferta de 15 millones y como decimos, vamos a esperar a confirmación si es cierta esa oferta o no lo es. Y en el día de hoy han hablado de Leandro Paredes, tanto Mateo Moreto como L'Equipe. Mateo ha comentado que Galatasaray y Fenerbahce quieren a Leandro Paredes, pero que él no ha dado aún el ok a Turquía y que hay sondeos de otros equipos de Europa. Ahí puede estar el Atlético de Madrid. De hecho, según L'Equipe, ahí está el Atleti, porque comentan en el medio francés que Atlético de Madrid, Lazio, Galatasaray, un club de la Premier y otro club de Arabia Saudí estarían interesados en Leandro Paredes, aunque aún no se han hecho ofertas concretas. Podría ser otra de las alternativas que maneja en esa lista Andrea Berta para el pivote del Atlético de Madrid. Y esta sería la opción low cost. No saldría muy caro Paredes. El Paris Saint-Germain incluso se llegó a hablar de unos 6 millones de euros hace no mucho, que podría salir al Galatasaray, un precio más que asequible por el campeón del mundo. Luego, obviamente, llegaría con un sueldo bastante alto. Sigue un poco en duda en el futuro de Paredes, se le vincula mucho al fútbol turco, pero claro, él se lo está pensando porque tiene ofertas de clubes potentes o interés de clubes como la Lazio, la Premier, incluso el Atlético de Madrid, que por eso quiere esperar y si no, parece que puede recalar en el fútbol turco, en el Galatasaray y en el Fenerbahce, como también un compatriota suyo, Mauro Icardi, que lo tiene hecho con el Galatasaray. Y bueno, también un jugador que gusta bastante a bastantes personas aficionadas del Atlético de Madrid es Sergi Darder. Se ha confirmado, según Sport 3, que Sergi Darder quiere salir del Español,
que el Español le abriría la puerta siempre y cuando el acuerdo sea satisfactorio para todas las partes, y que además hay que comentar algo importante: hasta el 31 de julio su cláusula es de 10 millones, pero después del 31 de julio pasa a ser de 15 millones. Es un jugador que traemos aquí al canal también porque se habló mucho del interés del Atleti hace varias semanas. Y también hablando de interés pasado, está el caso del croata, del Lovro Mayer, el cual en una información hablan de nuevo del Atlético de Madrid, lo único que es un poco más para decir que se le podría escapar el Sí. fichaje al club colchonero y que el Inter parece ser que está muy interesado en un futbolista que se ha devaluado un poco esta temporada, sobre todo por esa segunda vuelta, y al final podría salir por unos 30 millones en vez de esos 50, 60 millones de euros a los que se remetía el club francés la pasada temporada. Sí, el Inter podría ser otro rival más en Loro Mayer, aunque el Atleti tampoco es que haya mostrado muchísimo interés desde hace varios meses por Loro Mayer, según comentan en fichajes.com. También se han hecho oficiales 2 fichajes en el Paris Saint-Germain que tienen bastante relación con el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Lucas Hernández. ¿Por qué? Porque va a recibir unos 3 millones de euros, eran más o menos, de este traspaso desde el Bayern al PSG. Va a recibir el Atleti esos 3 millones. Y también ha sido oficial Kang In Lee, un jugador que estuvo bastante cerca del Atlético de Madrid. De hecho, Mateo Moreto, que también comentó esa negociación entre Mallorca y Atlético de Madrid, ha hecho un artículo en relevo diciendo que un poco el resumen, ¿no?, de esa negociación. Primero, los primeros acercamientos entre Atleti y Mallorca fueron en enero, luego entre marzo y abril se aceleró todo, de hecho hubo varias propuestas oficiales, y el 26 de abril, día de ese Atlético de Madrid-Mallorca, hubo varias reuniones, y las partes no estaban muy lejos, pero el fichaje nunca llegó a cerrarse porque, sobre todo, el Mallorca no veía con muy buenos ojos esa oferta de 15 millones más un jugador en propiedad del Atlético de Madrid. Después llegó el Paris Saint-Germain, ofreció 22 millones y rápido se cerró el acuerdo. Sí, el tema de Canguilí se quedó más en un interés y luego la noticia de Lucas es que al final el Atlético de Madrid por el hecho de tener a un derecho sobre Lucas va a recibir esos millones, y ahora nos vamos a las islas donde ya sabemos un poco lo que va a pasar con Vitolo, que estaba un poco en duda de lo que iba a suceder después del ascenso de Las Palmas, pero también esa grave lesión y esa operación a la que se ha sometido Vitolo, pero Las Palmas ha dicho que en forma de agradecimiento seguirá en Las Palmas este año. Sí, Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, ha dicho en la SER: Vitolo es un futbolista del Atlético de Madrid, pero está trabajando con nosotros mientras se recupera. Es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento por querer venir a ayudarnos esta pasada temporada. Así que ya sabéis que Vitolo sigue teniendo contrato con el Atleti, obviamente está lesionado, va a trabajar en Las Palmas, así que también, obviamente, desearle mucha suerte en su recuperación, aunque también está en duda su futuro en el Atlético de Madrid. También está en duda el futuro de otro jugador del Atleti, como es Mollejo. Comenta Gonzalo Hidalgo que de momento no hay un acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Zaragoza por el traspaso de Mollejo, y la vía que se negocia ahora mismo es la cesión. También comenta Gonzalo Hidalgo que es la opción preferida del Atleti, aunque Cordero del Zaragoza lo quería en propiedad, pero las posturas ahora mismo están bastante alejadas. Sí, distancia entre el Zaragoza y el Atlético de Madrid. Se especuló que incluso se podría buscar una rescisión, un contrato, una cesión. Se habló de todas las posibilidades para el traspaso de Mollejo, que ahora mismo se enfría, pero seguramente el Zaragoza lo siga intentando, un futbolista que ahora mismo no cuenta para el Atleti. Y vamos a cerrar el episodio del mercado de hoy viendo también imágenes del entrenamiento del Atlético de Madrid del viernes. El Atleti volvía a la pretemporada el pasado viernes, y algunas informaciones, ya hemos hablado de esa recuperación de Jan Oblak. Mañana va a volver el Atleti, como hemos dicho, a San Rafael a las 9 de la mañana, va a ser ese entrenamiento. A las 8:30 hoy se irán para Los Ángeles de San Rafael. Hay que decir que Oblak, Jiménez, Reinildo y Memphis hicieron trabajo individualizado. Del Atlético de Madrid B estuvieron Carlos Martín, Mestre, Gismera, Gomis, Iturbe y Giuliano. También hay que decir que de Boñar se esperaba también que fuera a la gira, pero según Sergio Pico Senás, el fichaje de Azpilicueta ha hecho que Boñar no vaya a ir a la gira, porque ya el Atleti tiene a un lateral derecho, a dos, con Nahuel Molina y con Azpilicueta, y obviamente ya hemos hablado de Oblak, pero hay que decir que, como decía Diego, se ha confirmado, entre comillas, esa renovación de Oblak, de Witsel y de Lemar, porque no se había hecho oficial por un comunicado, pero sí que le hemos visto entrenar junto con el resto de sus compañeros. Claro, eso es un signo de que obviamente se han renovado sus respectivos contratos, y hoy a las 8:30 el Atlético de Madrid viaja hacia Los Ángeles de San Rafael, donde empieza la etapa dura, empieza la cuesta del profe Ortega, una semana muy importante para el club. Ojalá consigan ponerse bien en forma física, también lesiones a lo largo de la temporada y la pretemporada, que es la zona vital del año. Como empieces bien,
es donde se consiguen puntos importantes que te permiten al final de temporada estar arriba. Por cierto, antes de irnos, según Sema Fuente Mundo Deportivo, Mourinho va a ser presentado el próximo jueves 13 de julio en el Metropolitano. Estaremos también bastante atentos. Y también desearle mucha suerte a Andrea Medina y a Lucía Moral, que han sido convocadas con España sub-19 para la Euro de este mismo verano. Así que, lo dicho, mucha suerte a las dos, representantes del Atlético de Madrid en esa Eurocopa. Así que, con esta información, cerramos este mercado de fichajes. Este mercado número 15 con mucha información, sobre todo centrándonos en Simeone y esa posible renovación después de esa oferta de Arabia Saudí, también en Joao Félix y el sueño que tiene el Benfica de su regreso, la confirmación de Fabrizio sobre el interés del Atleti en Højbjerg, lo de Morata, que veremos a ver si se enfría o no por parte del Milan, la Roma está también detrás de él y otros jugadores como Carrasco, De Paul, Lodio, Black, etc. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta próxima semana con más vídeos en el canal, la cual se espera bastante movidita. Ya se espera así todo el verano, principalmente julio y las primeras semanas de agosto, con la posible salida de Morata, de Joao, las posibles llegadas para sustituir a estos futbolistas. Así que nada, todo lo traeremos al canal. Mil gracias por el apoyo que estáis dando, a los que os habéis pasado en directo, los que nos escucháis en diferido. Y como siempre, Aupa Atleti. Pues muchísimas gracias a todos por haberos pasado aquí en Twitch y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 15 del mercado de fichajes, qué opináis del tema Simeone, del tema Joao, del tema Morata, del resto de noticias que hemos comentado. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.